Llegamos al capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Como todos sabemos, estamos actualmente estudiando todo este libro versículo a versículo, haciendo un análisis exegético por medio de la ayuda del Espíritu Santo, quien es quien ha inspirado su palabra y quien es aquel que nos ilumina nuestro entendimiento para poder comprender todas estas verdades que están acá plasmadas. Bien, así que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La santa palabra del Señor. Marcos, capítulo 4, versículo 1 al 20. Voy a leerlo rápidamente y después comenzamos con el estudio. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto a él, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en el pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Dice, versículo 6, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Dice el 8, pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60, y a 100 por uno. 9, entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. 13. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Señor, te pedimos por favor que bendigas tu palabra en este día, que nos ayudes a todos los que estamos en este lugar, que podamos asimilar por medio de la ayuda y de la dirección de tu Santo Espíritu todas estas verdades, y que por favor la apliques a nuestros corazones y que esto se vea reflejado en nuestro diario vivir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el nombre de este mensaje, de este extracto de la palabra, lo hemos titulado El Sembrador. Esto con la intención de hacer entender que primero, antes que todas las cosas, está la dignidad del sembrador, quien es nuestro Señor Jesucristo. Así que todo esto lo vamos a leer con esa connotación. Algo que debemos entender sobre este pasaje de la Biblia es que los líderes religiosos de la nación no creyeron en él. Los líderes religiosos en aquel entonces y las multitudes sencillamente lo seguían, la mayoría de ellos, con intenciones perversas. En el caso de las multitudes sabemos que ellos no andaban detrás de Jesús porque estaban interesados en el Evangelio, sino que sencillamente querían obtener algún beneficio superficial o temporal de parte del Señor. De manera que el grupo de seguidores sinceros que tuvo Jesús durante su ministerio realmente fue muy reducido. Algo que usted y yo debemos comprender es que siempre el pueblo que está interesado de las cosas de Dios siempre va a ser una cantidad muy
muy reducida, por decirlo de alguna manera. Y esta es la verdad, multitudes se agolparon detrás de él, pero al final quienes estuvieron con él, solamente un pequeño reducido de personas. Nunca nadie ha hecho los milagros que el Señor Jesucristo hizo en aquel entonces. Y aquí podemos preguntarnos lo siguiente: ¿por qué un ministerio tan poderoso como el del Señor Jesucristo tuvo aparentemente tan pocos resultados en el sentido de los que verdaderamente se acercaban a Él con un corazón sincero? ¿Por qué sucede eso? Bueno, tal parece que los discípulos del Señor se estaban haciendo esa misma pregunta. Y de hecho dice en Lucas capítulo 13, 23, quiero que por favor lo lea allí, que en cierta ocasión uno de los discípulos o uno de sus seguidores le preguntó directamente al Señor si eran pocos los que se iban a salvar, que si eran pocos los que se salvaban. Y seguramente pues no era el único de ellos que se hacía ese tipo de preguntas o que tenía esta inquietud. Ellos lo habían dejado todo para seguir a Cristo, y a medida que escuchaban sus enseñanzas y lo veían ejercer su poder sobre las enfermedades, sobre la naturaleza y aún sobre los demonios, era evidente para ellos que Jesús era el Mesías prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Es evidente que los discípulos cercanos al Señor Jesús estaban convencidos de estas verdades a pesar de su humanidad. El detalle es que los demás no veían lo que ellos veían. Lo que estos discípulos cercanos a Jesús estaban viendo, los que estaban lejos de Jesús, las multitudes, los fariseos y las personas adyacentes, no veían con estos ojos de la misma manera lo que Jesucristo significaba en este momento. Bien, ellos no veían, no les era evidente que Él era el Mesías prometido por los profetas del Antiguo Testamento. El detalle es que los demás sencillamente no lo veían de esa manera y lo seguían por motivos completamente equivocados y erróneos. De hecho, los líderes religiosos de Israel sentían tal hostilidad hacia Jesús, tanto odio hacia Jesús, que se atrevieron incluso a acusarlo de que Él estaba endemoniado. Como lo vimos la semana pasada, los fariseos se dirigieron a Él de manera despectiva y le dijeron: por Belcebú echa fuera demonios. Y de hecho, cuando vemos acto seguido, la familia también lo llegó a calificar como que Él estaba bajo algún tipo de influencia desquiciada, e incluso lo llegaron a catalogar como que estaba fuera de sí. ¿Ok? Y si nosotros nos basamos en las reacciones tan despectivas de la gente, podríamos decir que el ministerio de Jesús desde ese punto de vista parecía estar en una especie de fracaso. Porque imagínense, las multitudes lo seguían simplemente ¿para qué? Para ver qué le sacaban. Los fariseos lo seguían para acusarlo y decirle que estaba endemoniado. Y su familia decía que se había vuelto loco. O sea, desde esa perspectiva, el ministerio de Jesús estaba fracasando. Todos sabemos que no es así, pero desde esa línea humana era lo que aparentemente estaba sucediendo. Y en ese contexto que el Señor, y es precisamente en ese contexto, en esa situación, que el Señor comparte una serie de parábolas conocidas como las parábolas del reino, que son las que vamos a comenzar a ver de hoy en adelante, y de la cual forma parte esta parábola ante la cual nos estamos presentando el día de hoy. La famosa parábola ¿del qué? Del sembrador. ¿Ok? Esta parábola que tiene una connotación muy importante acerca de las otras que más adelante vamos a observar, porque el mismo Señor Jesucristo pues lo deja acá plasmado. Esta parábola es una parábola cardinal para la iglesia. Es de suprema importancia porque la razón de ser de la iglesia, la razón por la cual nosotros estamos aquí en este mundo todavía, es precisamente esta. Es porque de alguna manera la iglesia, después del Señor Jesucristo, quien es el que primeramente viene como el Mesías autorizado para afirmar la palabra de Dios y proclamar el Evangelio, la palabra del Señor, nos ha convertido posteriormente a nosotros, a ti y a mí, también en sembradores, encargados de llevar nada más y nada menos que la gran comisión para poder traer salvación a todos aquellos que escuchan el mensaje y que están dispuestos a humillarse y arrepentirse delante del Señor. La principal razón por la cual usted y yo no estamos en este preciso momento en la gloria del Señor es porque el cielo no necesita ser evangelizado. La razón por la cual usted y yo estamos aquí todavía, ¿por qué será? ¿Por cuál será la razón, pastor? ¿Cuál será el motivo? No hay otro motivo, que es que hagas la voluntad del Señor, parecerte a Cristo, alcanzar la semejanza del Señor Jesucristo y ser directamente un proclamador
de la palabra del Señor, de la semilla de la palabra del Señor. ¿Sí se comprende esto? Bien, la iglesia tiene el llamado de proclamar el evangelio del Señor Jesucristo íntegramente a todo el mundo, en todas las naciones. Ese es nuestro principal llamado en este tiempo. Aunque es una labor que puede llegar a ser sumamente desalentadora por la poca respuesta que recibe de esa predicación o que se recibe de esa predicación, de ahí la importancia de esta parábola. Aunque de alguna manera haya cierta resistencia por causa de la semilla, que es lo que vamos a ver en el transcurso de la palabra, aunque eso genera cierto desaliento porque la respuesta no es muy amplia de parte de aquellos que reciben el mensaje, aunque eso es una gran verdad, tú y yo no podemos dejar de ir y llevar la palabra del Señor. Esta parábola nos ayuda a entender por qué la gente reacciona como reacciona cuando escucha la predicación de la palabra de Dios. Y al mismo tiempo nos prepara para tener una expectativa realista de los frutos que nosotros podemos esperar cuando compartimos con otros el mensaje del evangelio. Esta parábola, al entenderla nosotros, nos debe ayudar a tener una expectativa clara de saber cómo va a reaccionar la gente cuando nosotros le llevamos el santo evangelio. Es interesante notar que en el pasaje paralelo en el evangelio de Mateo, vemos que esta parábola fue pronunciada por el Señor el mismo día en que los escribas lo buscaron y lo acusaron de estar endemoniado, ¿verdad? Ese mismo día fue que el Señor Jesús anuncia esta parábola. Así que aquí hay una relación entre una cosa y la otra, como veremos en un momento, ¿ok? Lo veremos. El Señor acaba de salir de la casa donde ocurrió este incidente y Él se dirige de nuevo hacia el mar de Galilea, y Marcos nos dice que allí en ese momento, cuando Él estaba a la orilla del mar de Galilea, una masa de gente se agolpó a la orilla. Imagínese Jesús allí a la orilla del mar de Galilea, un montón de personas aglomeradas alrededor de Él. ¿Y qué hizo Él? Se sube en una barca, ¿no? Como lo vemos acá, Él tuvo que tomar una barca y usarla literalmente como un púlpito flotante. Según el versículo 1, como lo vamos a ver ahorita, dice, y Él se sentó, y esta era la típica postura rabínica. ¿Cómo enseñaban los rabinos, los maestros en aquel entonces? ¿Qué hacían? Se sentaban. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Lo hemos hablado. Los rabinos se sentaban, iban a dar una cátedra, doblaban su cadera, y cuando se sentaban toda la gente se alarmaba y decía, este hombre va a decir algo importante. ¿Ok? Probablemente Jesús se sienta no solamente por esta forma de enseñanza en el contexto judío, sino también probablemente porque esa barca donde estaba parado se estaba, ¿qué? Moviendo, y obviamente debía sentarse. El Señor era muy creativo, ¿no? Y predicaba desde cualquier lugar. Ahora, recordemos que el Evangelio de Marcos usualmente nos muestra las multitudes o nos habla acerca de las multitudes con una connotación no muy positiva. Eso lo dijimos la semana pasada. Cada vez que el Evangelio de Marcos pronuncia o anuncia, o cada vez que Marcos pronunciaba las multitudes, lo hacía con una connotación negativa, ya que la mayoría de estas multitudes se acercaban por un interés. Bien, sin embargo, el Señor aprovecha esta ocasión para predicarles la palabra, solo que en esta ocasión lo hace a través de parábolas. Y aquí comenzamos con este mensaje importante. Leemos, por favor, versículo 1. Allí todos vamos a prestar atención. El fin es que salgamos edificados en esta mañana. Versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto, ¿no? Dice que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. La pregunta es, ¿qué es la parábola? ¿Qué es una parábola, pastor? Bueno, la palabra parábola proviene de una palabra griega compuesta y se pronuncia parabolé, que significa colocar una cosa al lado de la otra, para hacer una comparación. Bien, para hacer específicamente una comparación. El Señor se vale de imágenes, se vale de historias de la vida cotidiana para enseñar verdades espirituales en una forma fácil de entender, en una forma fácil de recordar. Y eso lo podemos comprobar con la famosa parábola del hijo pródigo. ¿Quién no se acuerda de esa parábola?
El Señor Jesucristo comparaba así estas comparaciones con historias o actos cotidianos del contexto judío en aquel entonces para enseñar verdades profundas, llevarlas y transmitirlas de una manera totalmente pedagógica, didáctica, que las personas pudieran comprender el mensaje que en ese momento él quería recordar o quería enseñar. Es una figura muy clara, es una figura impactante, es una figura fácil de recordar. Eso es una parábola. Los habitantes del Medio Oriente suelen decir que un buen maestro es aquel que puede convertir los oídos en ojos. Eso es lo que piensan los habitantes del Medio Oriente, del contexto de estas personas. ¿Quiénes son los verdaderos maestros? Aquellos que tienen la capacidad de convertir los oídos ¿en qué? En ojos. Esos maestros que tienen la facilidad de agarrar lo profundo, lo complicado y llevarlo a una sencillez de manera que las personas lo puedan escuchar, pero al mismo tiempo con sus ojos verlo. Y básicamente eso es lo que era el objetivo de las parábolas, traerle facilidad de entendimiento a las personas, aunque por otro lado, estas parábolas también tenían un objetivo de confundir, ojo, a aquellos que desde el principio estaban rechazando el mensaje del Evangelio, y eso lo vamos a comprender ahorita. Es importante ir entendiendo estas partes, esto que estamos hablando acá. Entonces, sin embargo, las parábolas también tienen el propósito de oscurecer esa misma verdad, que es lo que acabo de decir. Tiene el objetivo de oscurecer esa verdad que se quiere impartir cuando la persona está predispuesta en contra de esa verdad. O sea, la parábola quiere facilitar el entendimiento de aquellos que tienen un corazón abierto, pero la parábola también tiene el propósito de oscurecer el entendimiento a aquellos que vienen predispuestos, jactantes, orgullosos y que no quieren reconocer al Señor Jesucristo. ¿Sí se va entendiendo eso allí? Es importante comprender esto, ¿ok? Entonces, en otras parábolas, en otras palabras, las parábolas revelan y ocultan la verdad al mismo tiempo. Es decir, que al mismo tiempo esa misma historia, que para algunos puede resultar sumamente ilustrativa y sencilla, sumamente esclarecedora, para otros se convierte como en una especie de acertijo, donde esas personas no entienden lo que el Señor estaba diciendo. Es importante acá, presten atención, para aquellos que tienen una relación con Jesús, las palabras o las parábolas le ayudan a profundizar el entendimiento y fomentan esa relación. O sea, les ayuda en su relación con el Señor. Pero por otro lado, para aquellos que no tienen esa relación con el Señor Jesús, las parábolas aumentan su confusión e ignorancia. Por lo tanto, la función de las parábolas es tanto iluminar como ocultar. ¿Sí se va entendiendo eso allí? Ok, es impresionante que algo tan ilustrativo, amados hermanos, algo tan ilustrativo era entendido por los que se acercaban a Él con fe. Los que se acercaban al Señor con fe, esos entendían, era algo ilustrativo para ellos. Pero es impresionante que al mismo tiempo era tan confuso para los incrédulos. Es decir, para aquellos que sencillamente querían un beneficio, o en el caso de los fariseos y de los escribas, que venían con un corazón completamente altivo y que no querían aceptar las verdades de nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido, mis amados, las parábolas son un medio de gracia para los creyentes. Para los creyentes verdaderos, las parábolas son un medio, un recurso de gracia que el Señor ha permitido para nosotros los creyentes. Pero son una señal de juicio para los incrédulos, para aquellos que han desechado la verdad en contra de toda evidencia, y es lo que está sucediendo acá. Había un grupo, en este caso el contexto fariseico, que no quería reconocer la verdad tangible. Ellos eran testigos y no querían reconocer al Señor Jesús. Por lo tanto, Jesucristo comienza a hablarle en parábolas, con el fin de que aún ellos que no querían aceptar la verdad de su palabra, sencillamente quedaran confundidos. ¿Por qué Jesús hace esto? ¿Por qué Jesús predica en parábolas, pastor? Porque el Señor Jesucristo había pasado casi un año, amados hermanos, enseñando la palabra en Jerusalén, y otro año más enseñando la palabra en Galilea. Esta gente había recibido el beneficio de escuchar el más grande predicador de toda la historia. Ellos habían visto manifestaciones impresionantes de su poder. Habían sido testigos de todo eso, sumado al carácter impecable de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos habían decidido, a pesar de todo esto, permanecer simplemente en una incredulidad terca, donde ellos no querían reconocer al Señor Jesús. Ellos sencillamente lo rechazaban abiertamente y aún lo acusaban de endemoniado.
Otros siguiéndole por motivos equivocados. Sencillamente, ellos querían un Mesías que les resolviera sus problemas más inmediatos, pero ellos no querían a un Salvador que los librara del pecado, del dominio del pecado, y pues mucho menos querían a un Señor ante el cual ellos tenían que someter su voluntad, ante el cual tenían que someterse. Esta es la verdad y esta es la razón por la cual el Señor Jesucristo comienza a hablar en parábolas. Ahora aquí Cristo está acá trayendo juicio sobre aquellos que sencillamente no querían escuchar. Aquellos que desde el principio en el que el Señor Jesús apareció diciendo: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, creed en el Evangelio. A esos que se les comenzó a anunciar, que endurecieron el corazón, entonces es precisamente en ese momento cuando el Señor comienza a hablar con parábolas, trayendo juicio sobre estas personas. En el pasaje paralelo, que es un pasaje paralelo, lo expliqué en las enseñanzas anteriores, es un versículo que está hablando del mismo mensaje, el mismo objetivo, pero obviamente contado por otra persona, en este caso otro evangelista, de los 4 evangelios. En el versículo paralelo o en el pasaje paralelo de Mateo 13, del 1 al 23, encontramos esto. Dice que a partir de ese momento el Señor solo hablaba con esta gente en parábolas. Ve allí, capítulo 13 del Evangelio de Mateo, del versículo 1 al 23, vemos esto. Él dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. ¿Lo estamos viendo? Ellos escuchaban la historia, pero ellos no podían entender su significado, incluyendo esta parábola, la parábola del sembrador. Sabemos que muchos de ustedes han escuchado esta parábola, eso se entiende, ya muchos de nosotros lo hemos leído, pero vamos por un momento a tratar de hacernos que no hemos escuchado esta parábola para poder profundizar más. Avanzamos por favor al versículo 3, aquí de Marcos 4, versículo 3. ¿Qué dice el Señor? Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Las expectativas de los judíos, y quiero que entendamos esto acá, por favor. Vea lo que él dice. Oíd, el sembrador salió a sembrar. Las expectativas de los judíos era que el inicio del reino de Dios, con la venida del Mesías, sería una temporada de cosecha. O sea, los judíos pensaban que la llegada del Mesías iba a ser un tiempo simplemente de cosecha, ¿ok? De recoger al pueblo, al remanente, a los que estaban sufriendo por el imperio romano. Los judíos creían que el Mesías iba a llegar y acabaría con todo el sufrimiento, que iba a cosechar, es decir, que iba a recoger inmediatamente su pueblo y ya. Eso era lo que los judíos pensaban en ese momento cuando Jesús aparece, ¿no? Cuando de alguna manera estaban algunos considerando que era el Mesías, pensaba que ese era el objetivo. Ellos no entendían que ellos tenían primero que pasar por un proceso donde el Mesías traería el cumplimiento de todas las profecías. Ellos no entendían eso. Ellos no se daban cuenta de que era necesario que Jesucristo cumpliera con todas las profecías, con todo lo que los profetas habían dicho en el Antiguo Testamento. Es decir, que era lo que el Señor Jesucristo venía a hacer que se cumpliera. Obviamente todas las profecías, es decir, toda la palabra ¿de quién? De Dios. Que por supuesto, en este caso, cuando Él predica, esa palabra de Dios tangible era el cumplimiento de todo lo que los profetas estaban diciendo, pero también el cumplimiento profético del mensaje del Evangelio, que era el que iba a traer la salvación a su pueblo. Obviamente, para que esa palabra diera el fruto en aquellos que iban a creer, y posteriormente entonces al Cristo morir en la cruz, entonces sí vendría el acto de recoger esa cosecha, o sea, el pueblo, las almas que iban a ser salvas una vez Él ascendiera al Padre y regresara por segunda vez. O sea, para decirlo de alguna manera, una connotación que está haciendo aquí el Señor Jesucristo al decir: he aquí el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Se está refiriendo a Él mismo como el Mesías, trayendo el mensaje, la palabra de Dios, para que posteriormente pudiera haber una cosecha, o sea, un recoger. Pero ¿qué pasaba con los judíos? Que ellos creían que ya inmediatamente Jesucristo venía ¿a qué? A cosechar. Y no iba a ser así. Primero tenía que cumplirse la palabra. Y allí literalmente, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesucristo cuando llegó predicando el Evangelio? ¿Qué estaba haciendo? Sembrando la palabra. ¿Dónde está la cosecha verdadera? Cuando Jesucristo venga por segunda vez aquí a buscar a su pueblo santificado. ¿Sí lo podemos entender acá? Amén.
Entonces, es decir, la palabra de Dios que es su evangelio, para que esa palabra dé el fruto en los que van a creer en él. Él pone la palabra, él siembra la semilla y esa semilla obviamente va a generar un fruto que es el arrepentimiento de todos aquellos que escuchan su santo evangelio. En ese sentido que vemos, mis amados, la seguridad de aquellos que fundamentaban su vida en la palabra de Dios, en su ley y en el cumplimiento de sus mandatos, que es lo que Cristo vino a hacer. En ese sentido, cuando Él viene a sembrar la palabra, la germinación y el fruto verdadero de esa palabra es que todos aquellos que reciben esa semilla, que reciben ese mensaje, tienen que, por obvias razones y por sentido común, generar un fruto que es el que va a evidenciar que esas personas verdaderamente recibieron la palabra que va a darles salvación. Y eso es lo que específicamente dice el Salmo 1, famoso Salmo del versículo 3 al 5, que dice, Salmo 1, del 3 al 5, y será. Fíjese cómo aquí la palabra y el Espíritu Santo conecta esto de una manera tan poderosa. Y será como árbol. Y aquí está hablando el contexto de esto, ¿de qué? De la ley, de la palabra del Señor. Dice, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. 4. No así, fíjese acá lo que dice este versículo, no así los malos, que son como el tamo entiéndase como esa viruta, ¿no? Que no sirve y que se acumula y que comienza a rodar y que el viento se lo lleva. Dice que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, versículo 5, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces, la primera venida del Señor es una temporada de siembra. Esa primera venida en la que Jesús aparece aquí en este planeta es una temporada donde Él está sembrando, donde Él está trayendo la palabra, que es la que genera esto que acabamos de leer acá. Porque todo el que afirma y es sembrado en esta palabra, y esa palabra es sembrado en él, y está esa sinergia allí, ¿qué sucede con esa persona? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Sí lo está leyendo? Entonces, el primer objetivo de Jesucristo al aparecer como el sembrador, ¿no? Es venir a traer su palabra, que es la semilla. Es esa semilla que Él trajo, que fue sembrada por Él y que en este tiempo se debe seguir sembrando y se sigue sembrando. Bien, entonces la primera venida del Señor es una temporada de siembra, la primera venida. Mientras que la segunda venida será una temporada de una cosecha gloriosa donde Él levantará a su pueblo. ¿Sí lo está viendo? Entonces vaya usted calculando el nivel de importancia que tiene el hecho de que una persona reciba esta semilla que el Señor Jesucristo vino a sembrar y que posteriormente Él dejaría a su iglesia para que esta iglesia se encargue de seguir llevando esa semilla y sembrarla ¿en dónde? En los corazones. ¿Sí vemos la importancia de eso? Es eso lo que va a garantizar que un individuo, el escuchar la palabra, ponerla en práctica, ponerla por obra, arrepintiéndose y viniendo a Jesucristo en arrepentimiento y fe, es lo que va a generar que esa persona pase a formar parte de esa gran cosecha que sucederá cuando Jesucristo venga por segunda vez. ¿Lo estamos observando? Esa palabra entonces, podemos hacernos esta pregunta acá, esa palabra entonces ha generado en ti y en todos los que estamos en este lugar el efecto que tiene que producir para que tú y yo pasemos a formar parte de esa cosecha en la segunda venida del Señor Jesucristo. Es importante reflexionar esto, y por esto es que es tan importante y vital que usted y yo nos expongamos ¿a qué? A la bendita palabra del Señor. Por esta razón es que nosotros no podemos dejar de congregarnos para venir como un solo cuerpo a escuchar su palabra. Es por esto que es importante. Entonces Jesucristo vino a traer su palabra, que es esa semilla que fue sembrada por Él y que en este tiempo se sigue sembrando. Ahora en Israel, el sembrador salía por los campos. Él tenía una especie de bolsa llena de semillas en su cintura, y entonces él echaba las semillas al viento, que es lo que representa el sembrador aquí, ¿no?
¿Qué es específicamente lo que él representa? Bueno, este sembrador del cual el Señor Jesús está hablando en su primera venida, está hablando de él mismo en su primera venida. Obviamente también habla de los futuros sembradores que estaríamos predicando su palabra, de alguna manera representando una temporada de siembra en la cual él está diseminando su palabra como una semilla. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo en su contexto, en su primera venida? Él diseminó su palabra como una semilla, la cual será recibida por unos y por otros sencillamente será ¿qué? Rechazada. Y eso lo vamos a ver ahorita. Y por eso es que le dije comenzando, que el llevar nosotros la semilla como sembradores y que esta parábola nos debe enseñar a nosotros que en la mayoría no va a haber una aceptación por el mensaje de la palabra. Y eso lo vamos a comprender ahorita más adelante. Sería recibida por unos y sencillamente rechazada por otros. Versículo 4, avancemos. Y al sembrar aconteció que una parte cayó ¿dónde? Junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. ¿Sí lo vemos allí? ¿Qué pasa con Israel? El contexto de la tierra, de la parte geográfica de Israel. Es que los campos, los sembraríos, no tenían cercas, ¿ok? No tenían cercas, sino que eran espacios abiertos. De hecho, esa es una de las razones por las cuales se acuerdan de los discípulos cuando agarraron espigas, que entraron y pudieron agarrar, ¿se acuerdan de eso? Es porque no habían cercas. Y la gente podía tener esa facilidad, y de hecho la ley lo afirma, que no se le debía negar que el hambriento se acercara y tomara una parte, siempre y cuando no fuera exorbitante, sino que simplemente fuera para alimentarse, estaba permitido. Esta es la razón. No habían cercas. Estaban simplemente divididos esos sembraríos por unos caminos de muy pocos metros de ancho, y con la pisada constante de las personas, esos caminos eran muy pisados, obviamente por los transeúntes. ¿Y qué hacía? Eso ponía duro el piso. Lo formaba como en una especie de concreto. Y cuando la semilla caía allí, venían simplemente venían las aves y se la comían. Versículo 5. Pero otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Y la idea aquí, ojo con esto, es que era una tierra rocosa, donde hay poca tierra encima. Y por supuesto cae la semilla en esa capa muy delgada de tierra. ¿Y qué sucede? Esta brota rápidamente, pero como hay piedras debajo de ella, habían piedras, ¿qué pasaba? También se secaba de manera muy rápida. ¿Sí lo vamos entendiendo? Versículo 6. Pero salido el sol, ¿qué pasa? Se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Versículo 7. Y otra parte cayó entre espinos. Estos espinos o zarzas que eran muy comunes, y de hecho se presume que fueron los espinos o los elementos que se usaron para elaborar la corona de espinas que se colocó en la sien de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucede? Los espinos crecieron y ahogaron y no dio fruto. Lo estamos observando. Versículo 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Es decir, que esta última tierra produjo una gran cosecha. En el versículo 9 les dice que el que tiene oídos para oír, oiga. La pregunta es, nos preguntamos acá, pero ¿cuál es la enseñanza espiritual de esta parábola? Sencillamente la respuesta es esta. Eso es lo que el Señor explica a sus discípulos a partir del versículo 14. Pero antes de llegar allá, bien, Él quiere que sus discípulos entiendan a qué se debe ese cambio en su predicación o en la metodología que Él estaba utilizando para traer el mensaje al pueblo que lo estaba siguiendo. Versículo 10, veámoslo por favor. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de Él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Dice, ¿recuerdan que en el versículo, o mejor dicho, les pregunto a ustedes, ¿recuerdan que en el versículo 1 dice que había una gran ¿qué? Multitud que se había congregado alrededor del Señor en aquel día? ¿Sí lo recuerdan? ¿Lo ven allí? Bueno, ahora el Señor está solo con los 12 y unos cuantos discípulos más,
Y a ellos únicamente es a quienes Él explica el significado espiritual de esta parábola. Aquí está la respuesta por el cual Él habló en parábola delante de todas estas personas. Versículo 11. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Un misterio, amados, es una verdad que solo puede ser conocida si Dios la revela. Es algo que solamente el Señor, a través de su Santo Espíritu, puede hacer que los ojos de esa persona se abran para que éste pueda entender esa gran verdad. Es una verdad que solo se puede conocer por medio de la revelación dada de parte de Dios mismo. De manera que lo que el Señor está diciendo aquí es que las enseñanzas del reino estaban destinadas únicamente para aquellos que ya estaban en el reino. Es lo que el Señor está queriéndonos decir acá. ¿Quiénes estaban en el reino de Dios ya? Esos discípulos que verdaderamente habían creído. Obviamente a excepción de uno que todos sabemos cuál es, ¿no? Pero estas personas ya estaban destinadas. O sea, estamos diciendo acá que las revelaciones de esas profundidades, de esos misterios, estaban destinadas para aquellos que ya estaban en el reino de Dios. Estaba destinada para aquellos que ya se habían sometido voluntaria y gozosamente a la autoridad del Señor Jesucristo. Versículo 11, por favor, leemos. A vosotros, véalo allí. No a los otros, no a las multitudes, no a aquellos que venían con un corazón duro, un corazón malintencionado a querer hacer quedar en ridículo al Señor Jesucristo, porque cada vez que se acercaban le lanzaban una pregunta creyendo que lo iban, hablando coloquialmente, lo iban ¿a qué? A ponchar, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué dice aquí el versículo 11? A vosotros. ¿A quiénes? A vosotros, a sus discípulos dice: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están afuera por parábolas. ¿Sí lo está leyendo? Todas las cosas. La pregunta es, ¿para qué? Versículo 12. Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Fíjese que el Señor Jesucristo, estamos hablando, tenía rato hablándoles la palabra y ellos seguían con un corazón engrosado, no querían reconocer la autoridad de Él. Ciertamente, mis amados, si lo observamos, esto es un texto muy duro. Es algo que uno lo lee y uno dice, wow, es fuerte que el Señor Jesús, por causa de la dureza de ellos, estaba hablando con parábolas para que estas personas no la entendieran. El Señor está citando aquí un pasaje de Isaías en el capítulo 6, versículo 9, cuando dice: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Eso es lo que el Señor Jesucristo está haciendo acá, porque de alguna manera todo lo que hablaron los profetas se estaba cumpliendo literalmente a través de nuestro Señor Jesucristo. Un pasaje que describe perfectamente a estos judíos incrédulos a quienes el Señor les estaba hablando por parábolas. Estas personas formaban parte de ese grupo de individuos que eran de dura cerviz y que la Biblia habla tanto acerca de ellos. Un pueblo que sencillamente tiene un corazón de piedra y están determinados a no obedecer. Es esta la razón por la cual habla por parábolas. Ellos rechazaron el mensaje del Evangelio cuando Cristo se los predicó con toda claridad, y a pesar de que todas las evidencias ellos las estaban observando, y a pesar de que le enseñaban todas esas evidencias como Jesús lo hizo como Mesías prometido en el Antiguo Testamento, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hizo este pueblo? Ellos decidieron rechazarle a Él a pesar de toda la evidencia, y ahora estaban sufriendo las consecuencias de su dureza. Esto es una parte que ciertamente es muy dura y muy confrontadora, pero esa es la verdad para todos aquellos que se niegan a reconocer al Señor. Para todos aquellos que blasfeman, que sencillamente tienen un corazón endurecido en cuanto a las cosas del Señor. Eso es básicamente lo que este texto significa. Estas palabras duras del Señor nos enseñan de que nunca debemos suavizar la palabra del Señor. La palabra de Dios no la podemos maquillar. No la podemos alivianar, simplemente tenemos que decirla como está escrita, dándole la interpretación correcta de la cual es digna. Nunca tratemos, mis amados hermanos, de pretender suavizar las palabras duras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él habla de una manera contundente y definida, es porque Él es soberano, Él es Dios y es digno de la gloria.
Entonces, no podemos cometer ese error de querer ablandar la palabra de Dios, porque lo que Él está diciendo aquí es exactamente lo que Él quiere decir. Que el pecador que decide endurecer su corazón contra Dios una y otra vez, al escuchar el Evangelio, puede terminar traspasando una línea que solo Dios conoce, en el que ya no haya ningún evangelio que escuchar para esa persona, sino únicamente palabras de juicio, como es lo que está presentando aquí el Señor Jesucristo. Por supuesto, escúcheme, es importante decir esto. Es necesario aclarar que nosotros, ni usted ni yo, sabemos cuándo una persona ha traspasado esa línea. Ninguno de nosotros. Y no debemos jugar, o no debemos jugar a ser Dios, ¿no? Porque no podemos ver, nosotros no podemos ver el corazón de la gente. Pero sí es una contundente muestra de que se puede cruzar esa línea delgada donde la persona endurece su corazón y entra en un estado de terquedad donde no quiere asimilar la palabra, donde sencillamente no quiere obedecer la voluntad de Dios para su vida. Lo que sí no podemos dejar de hacer, ¿no? Aunque nosotros no somos jueces ni somos Dios, para ver quién ha cruzado esa línea y ver quién la ha endurecido, quién ha endurecido su corazón y quién está en esa terquedad. Aunque nosotros no tenemos esa capacidad, nosotros sí tenemos un deber. ¿Y cuál es ese deber? Que nosotros no debemos, bajo ninguna circunstancia, dejar de sembrar la semilla y dejar de llevar el evangelio. Es nuestro deber. Sea que la gente diga amén o no diga amén, la escuche o no la escuche, endurezca su corazón o no lo haga, nuestro deber es llevar el mensaje del evangelio. ¿Cuántos reconocen eso en esta mañana? Es importante hacerlo. Lo que sí no podemos dejar es de compartir el evangelio de Cristo mientras la gente lo quiera oír, porque el evangelio sigue siendo poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Para todo aquel que cree. No podemos dejar de llevar el mensaje. Pero esta es una seria advertencia que nadie debe tomar a la ligera. Ninguno de los que estamos acá, ni ninguna persona debería tomar a la ligera la importancia de escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo y obedecer a esa palabra. El continuo endurecimiento del corazón puede traer como consecuencia el castigo de un corazón más endurecido, como le sucedió al faraón. Faraón tuvo un corazón endurecido, pero Dios mismo se encargó, por causa de su obediencia, de su desobediencia y de su terquedad, de endurecer su corazón aún más, para que este hombre simplemente viera las consecuencias. Faraón endureció su corazón contra Dios. A pesar de todas las evidencias de su poder, a pesar de todas las evidencias de su grandeza, Dios castigó a Faraón con más dureza. Endureció su corazón que ya estaba endurecido. ¿Sí lo está viendo? Y literalmente es lo que sucede con las personas en este tiempo, que escuchan la palabra, son indolentes, sencillamente no les importa y siguen igual. Ojo, aquí hay un peligro. Y el Señor nos hace una advertencia en esta mañana acerca de esto. Si usted escucha la palabra de Dios, ¿cuál es su deber? Obedecer la palabra de Dios. Porque puedes llegar en un estado en el cual sencillamente va a llegar un momento, como lo vemos acá, en que esa persona está tan endurecida que no va a entender y no va a tomarle el valor a la palabra y sencillamente va a terminar alejándose de esa palabra y continuando en el mundo en el cual estaba metido. Ese es el propósito de las parábolas. ¿Sí lo estamos entendiendo acá? Traer juicio sobre aquellos que han decidido ir en contra de toda evidencia, endurecer su corazón contra Dios y al mismo tiempo traer instrucción a aquellos que están dispuestos a escuchar. Entonces se entiende que por una parte trae endurecimiento en el corazón, pero por otra parte trae que gozo y entendimiento, mayor iluminación de aquellos que se acercan a Jesucristo con un corazón contrito, humillado y completamente humilde. El Señor Jesucristo está hablando acá de la manera como opera la predicación. Cómo opera la predicación de la palabra en el avance de su reino. Y en esta simple declaración no solo vemos que el sembrador es todo aquel que siembra la semilla, ¿no? Que somos los que llevamos la semilla, los que predican la palabra, sino que también que esa semilla que se está sembrando, obviamente, que a la que se refiere aquí el Señor Jesucristo, por supuesto, es la palabra. Es la palabra, es el instrumento que usa Dios para el establecimiento de su reino. ¿En dónde? Aquí en la tierra. ¿Perfecto? Entonces es importante comprender esta gran verdad. Esto nos da una clara enseñanza de que Dios no usará ninguna otra cosa para hacer que los pecadores vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Qué es lo único que el Señor va a utilizar
para atraer a la gente a arrepentimiento? Pantallas, luces, conciertos, shows los domingos por la mañana. No, va a usar su palabra, que es la que hace que la persona inconversa venga en arrepentimiento y fe por medio de escuchar la palabra y de la obra gloriosa del Espíritu Santo en el corazón de esa persona, para hacer que las personas se sometan voluntaria y gozosamente a su autoridad. Eso es lo que significa venir a ser parte del reino de Dios. ¿Cómo? Escuchando la palabra. ¿Cómo? Nos podemos hacer esta pregunta acá. ¿Cómo pecadores rebeldes, endurecidos en sus corazones, que no quieren someterse a la autoridad de Dios? ¿Cómo va a suceder eso? Sencillamente con la palabra de Dios. ¿Cómo esas personas van a pasar del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo? ¿Cómo estas personas se van a someter gozosa y voluntariamente a esa autoridad que ellos rechazan con todas las fuerzas de su corazón? ¿Cómo va a suceder eso? A través de la predicación de la palabra, a través de la predicación real y verdadera y genuina de las Sagradas Escrituras. Recordemos que la problemática en la que el Señor está diciendo esto se debe a los pocos frutos visibles que las personas estaban mostrando, ¿no?, en relación al ministerio que él en ese momento estaba ejerciendo, a causa de esas personas que lo seguían y que sencillamente no mostraban un interés verdadero, sino que tenían intereses negativos, intereses malvados en sus corazones. Por esa gente, por esas precisas personas, es que Jesús está diciendo acá esta parábola. Era importante que sus discípulos entendieran que el problema no estaba en la metodología de Jesús. Aquí el problema no está en la forma en cómo Jesús está sembrando o llevando la palabra. Era importante que que sus discípulos entendieran que el problema no estaba en el tipo de semilla que Jesús estaba dando. No, sino que el problema está en el corazón del individuo. ¿Dónde está el problema de este problema que genera la destrucción de la persona? En el corazón del individuo, que es el terreno donde la palabra, donde la semilla es sembrada. Notemos el versículo 15, por favor, avanzamos. Estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida Satanás, ¿qué dice? Quita la palabra que se sembró en sus corazones. Enseguida Satanás viene y quita esa palabra que se sembró en sus corazones. Allí está el problema. ¿El problema está dónde? En el corazón del individuo. Allí es donde está el problema, amado, y por eso es que es tan necesario que nosotros roguemos al Señor un corazón de carne para poder exponernos ante su palabra y poder asimilar esa palabra a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso es que es tan importante esto. Es importantísimo que entendamos esta verdad, mis amados. Debemos resaltar que hay 4 terrenos aquí donde cae la palabra, pero solo uno de estos terrenos, ¿qué hace? Fructifica verdaderamente. Notemos que es la misma palabra, el mismo predicador, pero resultados diferentes. Es la misma semilla, el mismo predicador, pero los resultados son ¿qué? Diferentes. Aquí nos podemos preguntar, ¿por qué pasa esto? ¿Porque hay algún problema en la semilla? ¿Es la semilla la del problema? No es la semilla. ¿O hay algún problema en la metodología del que está sembrando? No es eso tampoco. El problema no está en la semilla, el problema no está en el sembrador, el problema está en el corazón del ser humano. Y si no entendemos eso, mis amados, ¿saben qué va a ocurrir? Por eso es que es tan importante entender esto. Sencillamente lo que va a ocurrir es que eso traerá condenación sobre la vida de aquellos que endurecen el corazón cuando se exponen ante la verdad de la palabra. Si no entendemos eso, eso va a ser el resultado. ¿Qué va a ocurrir? Sencillamente la respuesta es, vamos a terminar adaptando el mensaje del Evangelio para vencer la resistencia de los consumidores. Si nosotros no entendemos que el tema aquí no está en la metodología, ni en el sembrador, sino que está en el corazón del individuo, de las personas, ¿qué vamos a terminar haciendo nosotros? ¿Qué vamos a terminar haciendo? Vamos a terminar adaptando, distorsionando el mensaje del Evangelio para adaptarlo a las personas, para vencer la resistencia que ellos como consumidores sencillamente están presentando. Es esta la bendita razón y el bendito meollo del problema por el cual iglesias, predicadores terminan adaptando, volteando la palabra, la importancia de la palabra para buscar metodologías, el bendito pragmatismo, ¿para qué? Para acomodarlo a los consumidores, porque no se ve
a la persona, al individuo que viene como un pecador que necesita arrepentirse de su pecado, sino que se les ve como un bendito consumidor, el cual viene a consumir algo y después viene a ¿qué? A bajarse, usted sabe cómo, ¿no? Esta es la verdad, esto es lo que sucede. La pregunta es, ¿necesitamos mejoras nosotros, técnicas de marketing, para que el pecador venga ante el Señor Jesús? No, mis amados, porque la predicación del Evangelio, como lo estamos haciendo, ¿verdad? Que es predicar verdaderamente la palabra como debe ser, es lo que se necesita. Pero ¿qué sucede? Como la congregación no ve resultados, entonces comienza con el bendito pragmatismo, que es hacer cosas, malabares, inventarse formas, obras de teatro, maneras de entretener a la gente. ¿Y quién dice que con eso las personas se van a salvar? Nosotros no podemos adaptar el mensaje del Evangelio. Vamos a hacerlo más potable, pastor, para que la gente pueda, usted sabe, venir y sentirse a gusto, sentirse cómoda. Si hacemos eso, ¿qué estamos haciendo? Engañándolos, simplemente aclimatándolos a una forma en la cual ellos esperan escuchar la palabra, pero allí nunca va a haber un verdadero y genuino arrepentimiento. ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? Una perdición eterna en el infierno. Y eso es peligrosísimo. Aquí está la reflexión acerca de esto. Un evangelio adaptado es un evangelio corrompido. Un evangelio maquillado, disfrazado, adaptado a los consumidores carnales es un evangelio corrompido. Un evangelio adaptado a las concupiscencias humanas es un evangelio corrompido que deja de ser el evangelio. Pablo se lo dijo claramente a Timoteo en 2 de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo ¿qué? Comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, para que le digan lo que ellos quieren escuchar, no lo que verdaderamente va a hacer que se arrepientan y que renuncien al pecado, sino que ese tipo de personas vienen con un corazón lleno de esa morbosidad humana, carnal, donde viene a sentarse en la silla a esperar a que los predicadores simplemente le acaricien el pecado y le digan: qué bonito estás, sigue así, continúa de esa manera, no hay ningún problema, sigue siendo infiel a tu esposa, sigue haciendo maldad con tus hijos, sigue viviendo como un animal a espalda de Dios. Y pasa aquí para profetizarte y decirte que este año que viene es el año de la prosperidad para tu vida. Perdóneme, pero esa es la terrible realidad en la cual estamos en este tiempo. Un marketing. Lamentablemente eso es lo que está sucediendo hoy en muchos lugares. Tenemos que buscar formas de conectar con la cultura para alcanzarlos. Conectar con ellos, buscar la manera de que se sientan a gusto, de que se sientan aclimatados. Y no podemos cometer ese error. Pastor, por favor, vamos a cambiar la metodología, vamos a buscar otra manera. Si dejamos de predicar tanto la palabra y hacemos otras cosas y dejamos de hablar del infierno y dejamos de hablar del pecado, pastor, y dejamos de hablar del arrepentimiento, usted sabe que eso puede hacer que mucha gente venga con más gusto a la iglesia y se van a quedar. Vamos a hacerlo. Sencillamente, no. Siéntese y quédese ahí esperando. Pero este lugar fue consagrado para predicar la palabra del Señor. No para entretener gente. No para entretener gente. Porque como dijo alguien famoso, la fiebre no está ¿en la qué? En la sábana. La fiebre está ¿en quién? En el individuo. El problema está en el corazón. ¿De qué? De la persona. No de que usted agarre y le cambie la sábana al que tiene fiebre, porque va a seguir igualito. Esto no se trata de nosotros cambiar y buscar metodologías para arropar a la gente y que la gente se sienta a gusto y diga: oh, cómo me gusta ese predicador, esa iglesia. No, mis amados, no. O hablamos la verdad de la palabra como es, o sencillamente cerramos este coroto y nos vamos para la casa a dormir. Pero aquí no estamos para ser payasos de nadie, para entretener a la gente.
Que la gente se sienta a gusto. No, pastor, no diga eso porque la gente se va a ofender. Perdóneme. Si usted se siente ofendido, el problema no es con el predicador. El problema es directamente con la palabra. Y lo tiene usted con Dios, con la palabra. No es un tema personal. El problema no está en la semilla, el problema no está en la metodología. El problema está en el terreno, es decir, la persona. Es un problema del corazón, un corazón que se resiste de una forma o de otra a que la palabra predicada encuentre un terreno dispuesto donde fructificar. Es un problema del corazón, versículo 15. Estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ojo acá, lo que el Señor nos está enseñando aquí es que esto que está sucediendo ahora mismo en este lugar desata una batalla literalmente infernal. Porque si ustedes se dan cuenta, ¿quién es el que inmediatamente se activa cuando la semilla verdadera de la palabra se está sembrando? ¿Quién es el que se activa? Y ciertamente quiero que estemos claros de algo. Aquí el único omnipresente, omnisciente, ¿es quién? Es Dios, no Satanás. Ese error que se comete en muchas congregaciones, donde todos los domingos en la mañana comienzan a reprender a Satanás y lo reprendemos y lo agarramos y lo echamos fuera de este lugar, es un terrible error. Porque Satanás no puede estar en todas las congregaciones al mismo tiempo. Él no es omnipresente. Y uno de los errores de la iglesia en este tiempo es que le han adjudicado a Satanás poderes y atributos que él no tiene. Que las tinieblas, sus demonios y sus cosas, si tienen una capacidad de hacerse presente para buscar una manera de arrancar esa palabra en la mente o en los corazones de muchas personas, sí es verdad. ¿Ok? Pero Satanás no tiene esa capacidad de estar presente en todos los lugares al mismo tiempo. ¿Sí se va comprendiendo eso allí? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que literalmente cuando la semilla, la palabra está siendo sembrada, ciertamente se desata una batalla infernal. Cuando la palabra verdadera se predica en un púlpito, hay una guerra literalmente. Y eso es lo que está sucediendo en este momento, en esta mañana. ¿No? Una batalla en cosas rudimentarias y sencillas. Argumentos que comienzan a golpear tu mente. Pero yo no creo que es como que sea así tan fuerte, ese pastor siempre. No, pero cosas comienzan, un ataque, una cosa en la mente comienza a suceder. Es necesario que entendamos esto. No pensemos que las tinieblas se quedan estáticas cuando estamos predicando la palabra y cuando la estamos escuchando. No es así. Las tinieblas se activan. Fíjese que ahí Jesús nos los está diciendo. Cuando la palabra de Dios está siendo predicada, se desata una batalla infernal. Satanás y sus demonios buscan la manera, esos demonios, de activar sus ojos, de ponerlos en los lugares donde el evangelio está siendo predicado y proclamado con fidelidad. Él está buscando corazones endurecidos para arrebatar de inmediato la palabra que escuchan. ¿Sí lo está escuchando? Él busca corazones endurecidos sobre los cuales la palabra se coloca para ¿qué? A través de sus influencias venir a agarrarla y arrancarla completamente. ¿Sí lo está viendo? Fíjese que la palabra nos los dice. Satanás viene y ¿qué hace? Arranca eso de los corazones endurecidos. Por eso es que usted y yo necesitamos un corazón de carne. El tener un corazón que resiste la palabra de Dios. El tener un corazón que escucha la palabra de Dios y la olvida. No me interesa eso lo que haya dicho el pastor hoy. Yo me voy a seguir con mi vida como yo quiero. Eso es un error que activa las alarmas del mismo infierno. Se activan, mis amados. Necesitamos, por favor, tener mucha concientización de esto que estamos hablando. Él está buscando corazones endurecidos para arrebatar de inmediato la palabra que escuchan. Satanás aborrece la palabra predicada porque él conoce el poder de esa palabra obrando en el corazón de un hombre que está dispuesto a obedecerla. Por eso se mantiene vigilante para ver dónde están esos corazones endurecidos, donde la palabra se queda en la superficie para arrebatarla de inmediato antes de que esa palabra pueda obrar y cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne. ¿Cuál es el objetivo de la palabra? Convertir tu corazón de piedra, su corazón de piedra o el corazón de piedra en un corazón de carne. Y Satanás sabe que el evangelio puede hacer eso. Satanás sabe que la palabra tiene el poder de transformar los corazones. Importantísimo. Estas personas que están aquí mientras que se predica la palabra, o son estas personas que están aquí mientras se predica la palabra, pero ellos no tienen la disposición de escuchar lo que Dios tiene que decirles.
Esa tierra de la que está hablando Jesús, que Satanás viene y agarra la semilla, se refiere a esas personas que pueden estar hoy aquí en este preciso momento, aquí viéndome la cara a mí, pero que ellos no tienen la disposición de escuchar verdaderamente lo que Dios tiene que decirles. Y cada vez que se sienten convictos de pecado, cada vez que eso se está generando allí, ellos tienen un mecanismo de defensa, de inmediato comienzan a evaluar la calidad o el estilo de la predicación, a buscar argumentos para justificarse a sí mismos. Y tan pronto termina el mensaje, se paran de la silla, van saliendo, ¿y qué hace? Las tinieblas sencillamente se encargan de que olviden por completo todo lo que escucharon. Si está sucediendo esto, que tú no recuerdas ni papa, usted tiene que pedirle al Señor que lo ayude. Y es nuestro deber como iglesia orar por esto. Orar por esto. Que esta palabra usted la pueda asimilar, ver la importancia de lo que esto significa para no olvidarla. Por eso es que es recomendable que usted venga con una libretica, con un papelito, y en la semana repase eso, y en la semana ore: Señor, esto que escuché el día domingo, por favor ayúdame, te pido que me ayudes, porque no quiero ser una tierra infértil, no quiero ser esa persona de la que habla Santiago, que se ve en el espejo y que la olvida y se convierte simplemente en un oidor, pero no en un hacedor de la palabra. Necesitamos comprender esta gran verdad. El texto dice enseguida, ¿qué dice? Léalo. Después, poco a poco, como que viene en burro. No. ¿Qué hace Satanás? Dice, enseguida viene Satanás. O sea, mis amados, de inmediato. Eso es rapidito. Vienen las influencias satánicas. Viene esto a procurar, a arrancar, a hacer que esa palabra sencillamente sea olvidada, que usted no la retenga, que usted no le dé importancia, que usted más bien esté jugando con el teléfono allí, haciendo pensar de que está escuchando la predicación y está dándole al teléfono, revisando el WhatsApp. Y sí, estoy hablando con usted. Es el corazón endurecido, nada lo mueve. Ni los terrores del juicio de Dios, ni la dulzura de la gracia en la persona de Cristo. O sea, esa persona nada lo mueve. Nada lo mueve. Allí viene la influencia satánica y arrebata esa semilla. Pero aparte de este corazón endurecido, también está el corazón superficial. Versículo 16, léalo. Estos son, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, contentos. Estos escuchan la palabra al principio y dan la impresión de que algo está sucediendo en ellos, de que van a responder adecuadamente a la predicación del evangelio, porque ellos reciben la palabra ¿con qué? Con gozo. Tal vez son personas que están luchando con un montón de problemas en su vida y cuando escuchan el mensaje de la palabra, ellos presuponen que por fin encontraron una solución. Algo que los va a ayudar a experimentar esa alegría, ese bienestar, esa felicidad que siempre han anhelado y que tanto quisieron tener. Pero lamentablemente ellos no entienden en realidad la esencia del evangelio. Ellos no entienden el precio que van a tener que pagar por seguir a Cristo. Y versículo 17, que dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación, lo está leyendo, o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué? Tropiezan, reciben el mensaje con gozo. Usted sabe, allí encendidos. Oh, esa palabra poderosa. ¿De qué predicó el pastor? No, poderosísimo, aleluya. Usted los ve así porque es el comportamiento normal de las personas. Pero a la hora de la persecución, a la hora de que abren la nevera y solamente ven una araña allí, a la hora de que le aparece un diagnóstico contrario a la salud tan espectacular que tuvo durante muchos años, a la hora de que viene un problema difícil, donde esa persona es zarandeada para verse así como ronca duerme, entonces en ese momento, mi amado, ¿qué pasa? Sencillamente esa persona, ¿qué hace? Lanza todo y vuelve a la realidad de la cual nunca salió, sino que simplemente cómo lo mantuvieron en la congregación, cómo lo mantuvieron en la iglesia, engañado con un mensaje completamente emocional donde lo espelucaban y eso, esa persona brincaba, saltaba, vomitaba, se tiraba de un lado al otro. Pero cuando le comenzaron a venir las pruebas, donde
se iba a evidenciar su carácter, su temperamento, su humildad, donde iba a ser provocado, tentado. Entonces, en ese preciso momento, ¿qué pasa? Esa persona demuestra que no, sencillamente, mis amados, no es ningún cristiano, no es un creyente. ¿Por qué? Porque nunca se convirtió. Entonces, notemos que el Señor asume que nosotros vamos a tener problemas tan pronto nos identifiquemos con Él. ¿Sí lo está viendo? El creyente que verdaderamente se identifica con Jesucristo inmediatamente va a tener consecuencias. Van a venir adversidades. Si a usted le dijeron, conviértete a Cristo y tus problemas se te van a terminar, a usted lo engañaron. Y discúlpeme que sea yo el que se lo tenga que decir, pero si a usted le dijeron eso cuando lo estaban evangelizando, eso es una vil mentira. Eso es una vil mentira. Aquí el Señor Jesucristo está hablando básicamente de que vendrá tribulación. Porque cuando viene la ¿qué? La tribulación o la persecución por causa de la palabra que están creyendo, que están obedeciendo, que están buscando cumplir, ¿qué sucede? Luego tropieza. Bien, Él no dice tal vez tengan problemas, Él dice cuando vengan los problemas, ¿lo está leyendo? Porque van a venir. Y cuando eso ocurre, esta persona superficial se da cuenta de que la vida cristiana no era lo que él pensaba, lo que le habían dicho desde el púlpito. No es ese evangelio que se predica en la actualidad. ¿Qué hace esta persona? Sencillamente tropieza y se desilusiona y empieza como un avión en picada. ¿Por qué? Porque lo engañaron. La vida cristiana no era lo que él pensaba. No era una cuestión de que decláralo con tu boca y sucederá. Decrétalo ahora y sucederá. Todo lo que confieses lo verás materializado. ¿Qué es eso? Eso es una baratija que nos vendieron, mis amados. Eso es una mentira. Eso es metafísica infiltrada en la iglesia. Eso es ocultismo. Eso no es el evangelio. Porque han descontextualizado la palabra y la han sacado de contexto y han enseñado otras cosas que no son. Bien, entonces, Él no dice que tal vez van a tener problemas, no, Él asegura que van a tener problemas. Esto nos enseña algo importante. Cuando predicamos el evangelio a otras personas, nunca debemos evaluar la genuina conversión o profesión de fe de esa persona basándonos únicamente en el gozo que una persona aparenta tener en ese momento o parece tener en ese momento. Por eso es que las lágrimas no son conversión. Una persona que la agarren con los músicos aquí atrás, todos a repleto, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, y esa música allí de fondo y al predicador aquí haciéndole una regresión sentimental, recuerda cuando tu mamá te pegaba, y entonces haciendo llorar a la gente para hacerle pensar que están bajo un supuesto poder de Dios, cuando sencillamente los están trabajando psicológicamente para aparentar algo, para mostrar algo. Y sencillamente esas personas nunca se convirtieron, nunca se arrepintieron, nunca se transformaron verdaderamente, porque cuando viene el problema, sencillamente muestran lo que verdaderamente son. Y yo no estoy diciendo con esto de que Dios no pueda trabajar con nosotros en nuestra vida. Y en algún momento nosotros estamos allí adorando al Señor y es bonito el Señor, su presencia y todo eso. Pero entrar en una manipulación donde le queremos hacer pensar a la persona que ya es creyente por unos segundos aquí, mi amado, eso es algo que nosotros no podemos hacer. Solamente el Espíritu Santo, por medio de su palabra, tiene el poder verdadero de comenzar una obra en esa persona y después continuar ese proceso en la vida de esa persona, como dice Filipenses 1:6, hasta que el Señor venga, hasta que el Señor venga. Él siga procesando a esa persona. Bien, entonces, ¿por qué estas personas superficiales reciben con gozo? Se puede traducir acá como una especie de emoción. Aquí es donde está el peligro con emocionar a la gente con la palabra y la forma en cómo se lleva el servicio en una congregación. ¿Cómo te fue en esa iglesia hoy? ¿Qué sentiste? ¿Quién dijo que esto se basa de sentideras? ¿Quién dice que el evangelio se trata de sentideras? Cuando Dios llamó a la mayoría de esas personas que los llamó, ¿acaso era un tema de sentideras? Era un tema de ellos obedecer lo que el Señor les estaba diciendo, lo que el Señor les estaba hablando.
pero hemos convertido el evangelio en un tema de sentideras. Y no es un tema de sentideras, es un tema de convicción, de venir en arrepentimiento y fe hacia la persona de Jesucristo para que verdaderamente podamos ser salvos. Entonces, ¿qué sucede? Si no da señales esa persona, en el contexto que estamos hablando, si esa persona no da señales de haber experimentado un verdadero arrepentimiento por su pecado y su confianza en Cristo solo se manifiesta cuando las cosas le están saliendo bien, existe la posibilidad de que esa persona no haya entendido todavía el mensaje del evangelio y sus implicaciones. Está el mensaje del evangelio, pero el mensaje del evangelio tiene ciertas implicaciones. Y una de las principales implicaciones es que el que quiera venir en pos de mí, dijo el Señor Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Y sígame. Y esa cruz, mi amado, no es un barrilete, ¿ok? No es una chupeta bombombón que usted se monta aquí y anda por allí por la vida. No. Esa cruz, mis amados, es soportar la oposición que este mundo tiene hacia la persona de Jesucristo, por cuanto tú y yo hemos decidido obedecerlo. Bien. Y eso para muchos, cuando alguien llega a una congregación, eso pasa muchísimo, cuando alguien llega a una congregación, llega con un ímpetu increíble y con ese mismo ímpetu, ¿qué pasa? Salen por la puerta, por la otra puerta. Cuando comenzó a darse cuenta que lo que significa seguir a Cristo en un mundo que lo aborrece, en un mundo que es completamente hostil hacia el Señor Jesucristo y hacia los suyos, esa persona sencillamente empieza a echarse para atrás. La fe verdadera se fortalece en medio de la aflicción. Escúcheme esto, la fe verdadera se fortalece en medio de la aflicción. La fe verdadera se fortalece en medio de las dificultades. Esto es algo que debemos asimilar todos los que estamos acá. Adversidades, circunstancias, cosas adversas vamos a padecer todos los días. Vamos a padecerlas. Pero precisamente la fe verdadera, la fe que convierte, que se ve evidenciada en una persona que ha nacido de nuevo, se evidencia ¿en qué? En esa aflicción que viene a esa persona y que esa fe se termina fortaleciendo. Las pruebas y las aflicciones que fortalecen la fe del verdadero creyente son usadas por Dios para poner en evidencia la falsa profesión de la fe de aquellos que decían creer, pero que en realidad no creían. Esta es la verdad. Dios usa las aflicciones para purificar su iglesia. Dios usa las aflicciones para purificar a su iglesia. Por eso es que, como decíamos al principio, no todos se ponen esta camisa, no todos aguantan este paquete. Mientras que le vaya bonito, usted los ve ahí, aleluya, gloria a Dios, alabanza, 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 ¿no? Y ahí adorando al Señor en el servicio. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, entonces es cuando comienzan a retroceder. Pero ¿qué aprendemos el día de hoy? Que Dios usa las aflicciones según lo que vemos, porque hay algo progresivo en esta siembra, en esta semilla, ¿no? Vemos que hay un orden. Unos están endurecidos, en otros aparece la semilla, pero la cosa como que no da el resultado. Entonces, ¿por qué no da el resultado? Por las aflicciones, por las persecuciones. Entonces, quiero que quede sentado y que quede claro en este día. Dios usa las aflicciones para purificar a su iglesia. ¿Quiénes van a perseverar en la iglesia? Los que verdaderamente se han convertido, los que verdaderamente han nacido de nuevo, los que se han arrepentido verdaderamente, los que tienen ese trato directo con el Señor por medio de su palabra y por medio de la obra del Espíritu Santo. Y a través de esas aflicciones, Dios se encarga de purificar la iglesia. Los que sencillamente no son iglesia, ¿qué van a hacer? A la primera de cambio, sencillamente se van. Y por eso que usted ve tanta gente que llega, pero que de la misma manera que pasa, se va. ¿Es culpa de la congregación, del pastor, de los hermanos? No, sencillamente es un tema del corazón de esa persona. ¿Sí se va comprendiendo eso allí? Luego tenemos el terreno de los corazones distraídos. Versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre ¿qué? Espinos, los que oyen la palabra. Versículo 19. Pero los afanes, véalo, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, literalmente, las distracciones de esta era presente y las codicias de otras cosas, entran y ¿qué hacen? Y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Una de las facultades que los seres humanos tenemos desde nacimiento, desde que nacemos, es la capacidad de desear algo. Todos deseamos algo. Tenemos esa inclinación de desear cosas desde que nacemos. Constantemente estamos deseando cosas que son legítimamente deseables. Y eso es algo que es aceptable. Dios puso en nuestros corazones, en nuestra creación, en nuestra vida, una inclinación natural
hacia aquellas cosas creadas por Él, para el deleite y el beneficio del hombre. ¿Está mal desear cosas? No. Dios ha puesto eso en nosotros. Dios nos puso papilas que gustativas, ¿no? A algunos más pronunciadas que otros. Pero Dios puso esas papilas gustativas en nosotros para que nosotros podamos comer ¿con qué? Con alegría, con gozo. Él puso miles de papilas gustativas. De hecho, una persona promedio tiene aproximadamente 10.000 papilas gustativas que se van regenerando cada 2 semanas aproximadamente. La pregunta es, ¿hay algo de malo en eso? No hay absolutamente nada de malo en eso, ¿no? Y algunos aquí son expertos en tener esas papilas gustativas allí. Y yo sé que algunos están esperando en este momento que suene la campana para salir a degustar. No hay nada de malo en eso. Como no hay nada de malo el hecho de anhelar ciertas cosas que mejoren tu calidad de vida, tener una profesión, tener relaciones significativas con alguna persona bajo el marco de la voluntad de Dios. Eso es algo normal. Eso es parte de nuestra humanidad creada a la imagen y la semejanza de ¿quién? De Dios. Pero ahora, ojo acá, y es lo que quiero decir con relación al versículo 19. Porque ¿qué dice el versículo 19? Que las riquezas, los deseos, esas riquezas que vienen por los deseos de esas personas, esas distracciones de esas personas por el afán de esas cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Y las codicias terminan ahogando la palabra. Entonces, ¿por qué comento esto del deseo que Dios ha puesto en nosotros? Porque es algo normal. Usted puede tener el deseo de alcanzar ciertas cosas, de tener una casa, una profesión, una familia, hijos, cumplir con ciertas necesidades humanas. Eso está bien. Pero el problema surge, ojo acá, cuando comenzamos a mirar hacia esas cosas como la fuente primaria de nuestra seguridad, como la fuente primaria de nuestro bienestar, como la fuente primaria de nuestros propósitos en la vida. ¿Es acaso eso el propósito máximo de tu vida? No lo es. No podemos caer en ese grave error. Vemos eso como la fuente primaria de nuestra identidad. Allí es donde está el problema. Cuando esos deseos comienzan a dominar el corazón de esa manera, la palabra de Dios queda sepultada bajo los escombros de nuestros ídolos y no puede fructificar de ninguna manera. Esto es lo que pasa. Que cuando nosotros colocamos todas esas cosas primero, antes que Dios, antes que el fundamento de la palabra de Dios, todas esas cosas que ciertamente son necesarias en nuestras vidas, para nuestro desarrollo como cualquier persona, ¿no? Pero terminamos colocándolos en una posición tan levantada y tan primordial en nuestras vidas que nos desvelamos, nos desesperamos, nos angustiamos por alcanzarlas y obtenerlas. Nos distraemos tanto en eso que los escombros, porque esas cosas terminarán convirtiéndose en escombros, esas cosas terminarán ahogando la importancia y la vitalidad de lo que la palabra de Dios debe generar en ti y en mí. ¿Por qué escombros? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, con lo cual Dios creó todas las cosas, no pasará nunca. Y es precisamente con esa palabra que Dios nos ha dado vida a ti y a mí. He allí la importancia absoluta de la palabra de Dios en nuestras vidas y la razón por la cual no podemos estar perdiendo el tiempo en un servicio dominical, haciendo otras cosas. Pasa el primer especial, después el otro especial, después los músicos, después los danzores, después el mismo, después esto, después lo otro. 15 minutos de palabra y vámonos. ¿Cuándo la gente se va a arrepentir? ¿Cuándo la gente va a transformarse? ¿Cuándo ese hombre va a dejar de serle infiel a su esposa? ¿Cuándo ese hombre va a dejar la pornografía? ¿Cuándo se van a dejar los vicios? ¿Cuándo esa persona va a dejar de creerse rey él mismo, entronado en el corazón de su propio ego? ¿Cuándo? Si la palabra, mis amados, no se está predicando, ¿cómo la gente va a venir a arrepentimiento? ¿Cómo tú vas a cambiar si no le das prioridad a la palabra de Dios? Y cometes el error de buscar una iglesia donde te sientas bien. ¿Quién dice que tú necesitas una iglesia donde te acomodes y te sientas bien? Me siento relajado, esta iglesia me gusta. ¿Acaso tú debes buscar una iglesia porque te sientas bien? Tú tienes que estar en una congregación donde se te confronte con la palabra.
¿Qué quiere nuestro corazón y nuestra carne? Nuestro corazón y nuestra carne lo que quiere es el mundo. No nos engañemos. Por esa razón, cada domingo tú y yo tenemos que venir con una expectativa. Habla, Dios. Habla a mi vida y muéstrame el estado de mi corazón. Porque todos necesitamos ser transformados. Correr, asirnos de la meta que es Jesucristo. Esto es lo que necesitamos nosotros. Por favor, iglesia, no cometas el error de querer venir a este lugar y no le sembremos esa idea a otras personas. Vente que en la iglesia te vas a sentir bien. Ven, ciertamente eso sucede, pero primeramente por causa de ¿qué? De la palabra predicada, por causa de la presencia del Espíritu Santo, redarguyendo los corazones, quitando las escamas. Pero la prioridad en tu vida y en nuestras vidas y en esta congregación debe ser la predicación de la palabra. Así de sencillo, mis amados. Eso es lo que necesitamos. Es imposible que una persona viva bajo la influencia del sistema corrupto de valores satánicos que hay en este mundo, en esta sociedad, que esta sociedad promueve, y que al mismo tiempo esta persona pueda recibir la palabra en su corazón. O sea, o sueltas las distracciones, o sueltas el mundo codificado que tienes aquí en la cabeza y pides al Señor que decodifique todo eso y lo saque, lo arranque de raíz, que arranque el mundo de raíz de tu cabeza. O sencillamente, mi amado, tú seguirás siendo una persona que vienes acá a sentarte, a callar tu conciencia, pero que sigues con el mismo comportamiento del mundo. Esto es lo que pasa con estas personas que escuchan la palabra, pero cómo están distraídos detrás del mundo, detrás de hacer plata. Pastor, yo lo que quiero hacer es plata. Es más, dale rápido porque mira, ahorita yo tengo que salir de aquí para seguir haciendo plata. Necesito moverme, pastor. Ciertamente tú puedes tener todas esas necesidades y aquí nadie te está negando eso, pero entiende algo, tu prioridad es Dios. Y no me digas que tu prioridad es Dios, si no muestras prioridad y necesidad por su bendita palabra, que es a través de lo cual Él te habla para que tú seas transformado. Este sistema de valores anti Dios tiende a producir corazones ansiosos, corazones agitados en los que la semilla de la palabra no puede germinar, no puede producir fruto. Este es el propósito de este sistema, que la gente no tenga tiempo. Yo no tengo tiempo. No, yo no tengo tiempo ahorita. Yo no tengo tiempo ahorita para esas cosas. El afán, la codicia, el deseo del mundo, de la distracción del mundo. No cometas el error de estar entretenido, de estar afanado y de no darle prioridad a la palabra de Dios en tu vida. Bien, pero hay un terreno adicional en esta parábola y que podemos llamar el terreno del corazón que fructifica. Y con esto aquí ya vamos terminando, versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la ¿qué? Y la reciben. Y dando fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Dice, ¿sí lo está viendo? ¿Sí se dan cuenta de la secuencia que vemos acá? Una secuencia espectacular. ¿Ellos qué hacen? Escuchan, ellos reciben y ellos dan fruto. ¿Sí lo está viendo? Hay una secuencia. Escuchan, reciben y dan frutos. Estas son las personas que vienen a la iglesia con un corazón humilde, con una conciencia profunda de la necesidad que tienen de la gracia de Dios. Estas son las personas que vienen con esa necesidad de escuchar la palabra. Estas personas escuchan la palabra con la expectación, con gran expectación, porque ellos saben que necesitan oír a Dios, quien tiene que decirle a ella o a él algo muy personal. Y es que cada vez que nosotros venimos a este lugar, debemos venir con este entendimiento. Yo vengo a que Dios me hable a mí de manera personal. Y yo los invito a todos que tengamos esta educación como oyentes de la palabra de Dios. Aquí no estamos nosotros para esto. ¿Sabe? Escucha lo que está diciendo el pastor. Lo estás escuchando, ¿no? ¿Estás viendo, no? ¿Ah? Es lo que yo siempre te digo, pero tú no me haces caso. Te lo tiene que decir el pastor. No estamos para eso. Ojo con eso. Si se dan cuenta, ¿verdad? Es de algo muy personal. Cuando el predicador se para en un púlpito y predica la palabra, cuando el predicador se para en un púlpito y predica la palabra, o cualquier predicador sano, serio, verdadero, dicen las Escrituras que el Señor Jesucristo se está moviendo en medio de los 7 candeleros de oro. Eso está donde en Apocalipsis 2:1. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo mismo le dio este mensaje a las 7 iglesias? ¿Se acuerda de eso? Donde le dio una palabra personalmente a cada iglesia. Apocalipsis 2:1. Aquí hablando, ¿verdad?, de un mensaje específico para cada una de las 7 iglesias. Y Él les está dando a cada uno una porción para cada uno. Por lo tanto, nosotros tenemos que venir cada domingo entendiendo de que Dios tiene una porción ¿para quién?
para cada uno, para mí personalmente, de la palabra de Dios. O sea, Él está hablándote personalmente a ti. Si tú estás cometiendo el error ahorita en este momento, mientras que estás allí sentado, eso como que es con fulanito de tal, estás cometiendo un grave error. Porque esto no es con fulanito de tal, esto es contigo. Y esto es conmigo. Esto es con todos los que estamos en este lugar. No es tal cosa como que, ay, bueno, qué bueno, pastor, que está aquí esa persona escuchando. ¿Cómo me gusta que escuche esto que yo estoy diciendo? Este mensaje es para todos nosotros. No es para fulano de tal, es para ti y es para mí. Dios quiere que tú escuches la palabra porque Él quiere obrar en tu corazón, no solamente en el que está al lado tuyo, ¿no? Sino que es para obrar en el corazón de Él por medio de la predicación de la palabra. Estas personas, ¿no?, que representan la buena tierra, no vienen a la iglesia a evaluar al predicador. Estas personas vienen a dejar que la predicación de la palabra de Dios los evalúe a ellos. Bien. Este tipo de personas que son la buena tierra vienen a exponerse a la palabra para que la palabra de Dios los evalúe a ellos. No es esperar a ver cuántas muletillas tiene el predicador. Ahí está, ya lleva como 100 veces que la ha dicho. Vamos a ver dónde se equivoca. Cualquier predicador se puede equivocar. Yo me puedo equivocar. No somos infalibles. El Señor es perfecto y es digno de la gloria. Pero nosotros no estamos aquí para evaluar nada. Estamos aquí para que la palabra nos evalúe a nosotros y nos transforme a nosotros. Esas personas se dejan evaluar por la palabra. Hay una gran diferencia entre venir y evaluar al predicador y venir a dejarse evaluar por la Biblia. Estas personas que son buena tierra, ellos saben que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda palabra de dos filos, que toda espada de dos filos, como lo dice Hebreos 4:12. Y como resultado de hacer eso, ¿qué sucede? Cuando una tierra es así, que viene con ese deseo de escuchar la palabra, como resultado de esto, eso hace que den fruto. Dan fruto, dice el Señor. Un fruto extraordinario. ¿Al cuánto? Léalo. Al 30 y al 60 y al 100 por uno. Ellos dan fruto de arrepentimiento. ¿Cuál es el fruto principal que dan? ¿Fruto de qué? De arrepentimiento. Ellos dan fruto de ver su pecado con los ojos de Dios. Ellos dan fruto de verdadera fe en Cristo. Ellos dan fruto de ver a Cristo como un tesoro incalculable e invaluable. Ellos dan fruto de anhelar y de desear que el reino de Dios venga con poder. Ellos dan un fruto verdadero. De manera que lo que hace la diferencia no es la semilla. Lo que hace la diferencia no es la semilla, no es el estilo del sembrador. ¿Qué es lo que hace? Es el terreno en el que esa palabra es sembrada. La pregunta es, ¿cómo está su terreno? El terreno de su corazón. Todavía ya tienes años y años escuchando la palabra y todavía sigues con las mismas mañas. Todavía no te has doblegado a cambiar esa área de tu vida que tú sabes que desde hace rato el Señor te está diciendo que la debes cambiar, teniendo ya tantos años en el Evangelio. Wow, mis amados, de verdad todos necesitamos ser transformados y cambiar. Y aquí entramos a la parte difícil de esta parábola. El problema es que todos traemos de fábrica un corazón indispuesto para que la semilla penetre y fructifique. ¿Ok? Todos venimos con esa resistencia. Todos venimos con esa actitud. Ninguno puede decir que llegó como una tierra súper abonada y súper fértil. No. Yo soy puro abono, pastor. Lance la palabra, que mire eso. Yo fructifico rapidito. La verdad es que ninguno de nosotros venimos así. Porque desde nacimiento venimos con esa resistencia hacia las cosas del Señor. Bien. La pregunta es, ¿qué fue lo que hizo la diferencia? La respuesta es que Dios fue el que hizo esa diferencia en el corazón de esa persona. Amén. Fue el Señor. Ninguno puede decir, no, bueno, pastor, yo llegué aquí con un corazón blandito. No, no. Todos llegamos con un corazón endurecido, como el primer caso. ¿Cuál es el segundo caso? Llegamos con un corazón distraído o llegamos aquí con un corazón completamente, ¿qué? Superficial. Esa es la verdad de todos nosotros. Veamos lo que hizo Dios con el pueblo de Israel y que posteriormente haría contigo y conmigo, llevándose así el protagonismo y la gloria absoluta. Aquí la gloria y el protagonismo es del Señor. ¿Quién hizo o quién hace que la palabra pueda germinar en nuestras vidas? Dios, a través de su Santo Espíritu. Y eso lo vemos en Ezequiel capítulo 36, versículo 25. ¿Qué dice o qué hizo el Señor con estas personas allí en este capítulo de Ezequiel? Esparciré sobre vosotros agua
limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y todos vuestros ídolos os limpiaré. 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra... ¿Lo está leyendo? Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. O sea, aquí la gloria es de ¿quién? Es del Señor. Aquí la gloria es de Dios. Es el Señor quien hace esto. Es su Santo Espíritu. Y pondré, 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es el que hace que la palabra pueda arrancar el corazón de piedra. Fue, mis amados, el cardiólogo celestial el que hizo esa operación a corazón abierto para que tú pudieras ahora recibir la palabra. Su glorioso Espíritu Santo trayendo y penetrando en lo profundo de nuestro ser con su santa y bendita palabra para transformarnos. Es el Señor merecedor de toda la gloria. Por fin, ¿quién o de quién es la responsabilidad de que la palabra fructifique? Del Señor. Y la clave para responder esa pregunta está en el versículo 9. Léalo. Entonces les dijo, nuevamente en Marcos, véalo por favor, Marcos 4:9. Entonces les dijo, el que tiene ¿qué? Pies, el que tiene nariz, no, el que tiene ¿qué? Oídos para oír, oiga. Esto es un verbo transitivo, el verbo transitivo oír. Es indudable que en todo este capítulo hay una fuerte énfasis. Hay un fuerte énfasis en la persona de Jesucristo y en la escritura de Marcos, en dejar evidencia de que el Señor Jesucristo está dando una responsabilidad aquí, de que nosotros tenemos que poner atención a la predicación de la ¿qué? De la palabra. Véalo, véalo allí. El que tiene oídos para oír, oiga. Por favor, una sola nariz, una sola boca. No es casualidad que usted tenga ¿cuántos? 2 oídos para que oiga la palabra del Señor. Es nuestro deber exponernos ante la palabra de Dios. Que nos corta, que pareciera que el pastor la tuviera agarrada conmigo. Sí, pareciera, ¿no? Pero es necesario que yo me exponga ante la palabra. Y que las cosas se me digan como claras, como están allí. No que se me disfrace la palabra. No que se me esté diciendo cosas que no tienen que ver con los versículos. Simplemente para la conveniencia de una persona, no. Que se nos diga la verdad. Versículo 3, oíd. Léalo allí, oíd. ¿Y qué tenemos que oír? Y aquí es donde está la dignidad de Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que oír? Que el sembrador salió a sembrar. Se sobreentiende que en todo este pasaje se enfatiza el hecho de que hace el individuo con lo que está oyendo. ¿Qué tiene que hacer el individuo con lo que está oyendo? Obviamente escuchar, oírlo. No es lo mismo escuchar que oír. Escuchar, cualquiera escucha. Pero oír es prestar atención. Cualquiera de nosotros estamos escuchando el ruido que hacen las camionetas y los carros allá afuera. Pero oír es prestar diligentemente la atención que eso que se me está diciendo amerita. Se sobreentiende esto. Pero la insistencia que está es en que si pone por obra la palabra o si simplemente deja lo que está escuchando y lo deja como algo desaprovechado. Sea porque no es un terreno fértil, o porque las aves se comen la semilla, o porque Satanás viene y lo arranca, o simplemente porque se ahoga con los afanes de los apuros que la persona tiene. Sea independientemente de la razón en la cual esa persona se encuentre, debe entender que lo importante, la clave aquí está en ¿qué? En oír. La fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. El oír. La fe viene por el oír. Y el oír, o sea, la capacidad de entender lo que estás oyendo, viene por la misma palabra que estás escuchando y que cada vez te abre más el entendimiento. ¿Se entiende eso en esta mañana? Necesitamos entender esto. Dios ha prometido obrar en medio de aquellos que escuchan, que oyen la palabra y que la ponen por obra. ¿Cuál es el objetivo de que la palabra sea sembrada, que la asimilemos y que inmediatamente la pongamos? ¿Por qué? Por obra. Otra cosa acá es que es evidente que Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Dios es soberano y anuncia su palabra, pero el hombre es responsable. Usted y yo somos responsables. Dios es soberano, el hombre es responsable.
Él en su soberanía decide vencer la obstinación de muchos. Él en su soberanía decide darles un nuevo corazón. Pero el bisturí con el que Él lleva a cabo esa operación de su corazón abierto, del corazón abierto de esa persona, es a través de la predicación de la palabra. Por lo tanto, el que tiene oídos para oír, oiga, ponga atención. Esa es nuestra responsabilidad. Escuche la predicación de la palabra de Dios como un asunto de vida o de muerte. No venga aquí bostezando como que, bueno, no tengo más nada que hacer. No, venga desesperado como algo de vida o muerte, donde todos necesitamos escuchar la palabra para que nuestros ojos sean abiertos, para ser sacudidos de cualquier cantidad de lastres que quieren venir a confundirnos. La razón por la cual te desespera, no sé qué hacer, no sé qué hacer, es porque sencillamente estás abrumado con el montón de cosas. El escuchar la palabra de Dios trae una libertad a nuestras vidas, una transformación. El que tiene oídos para oír, oiga. Pídele al Señor que te conceda en esta misma hora ese arrepentimiento. Pídele al Señor que mientras que escuches, tú puedas asimilar, que el temor de Dios venga a tu vida, que transforme tu corazón de piedra y coloque un corazón de carne. Pídale al Señor que desarraigue de usted el deseo por las cosas de este mundo. Y me refiero a ese deseo malvado, ese deseo mezquino, de que quieres más y más y más y más y más. Esa desesperación, pídele al Señor que lo quite. Pídele al Señor que te conceda en este mismo momento, en esta misma hora, el arrepentimiento y la fe. Porque al final de cuentas, ese es el punto más importante que vemos en todo el Evangelio de Marcos. ¿Y cuál es ese punto importante? Marcos capítulo 1, 14. ¿Qué hizo Jesús apenas llegó? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Dice, predicando el Evangelio del reino. Vea la importancia del sembrador. Vea la importancia de la semilla. Si Jesucristo venía a morir, pero como antesala a esa muerte, Él vino a predicar primero su palabra. Entonces vea la dignidad del sembrador, vea la dignidad del predicador y vea la dignidad de esa palabra. O sea que esa palabra es digna de ser escuchada. Necesita que se le respete, que se le preste atención. Por eso es que la palabra, mis amados, nunca pasará. Y ni siquiera en Corea del Norte, un lugar donde hay tanta persecución en contra de los cristianos, esos líderes de allá han podido frenar la proliferación de la palabra en esos lugares, porque aún bajo cavernas la gente se esconde para que sencillamente a la luz de una vela o de una linternita poder ver la palabra, poder abrir la Biblia. ¿Usted cree que eso lo va a generar cualquier libro? No. Si esto tiene esa capacidad de transformar a millones de personas en este planeta, es porque verdaderamente es la palabra de Dios. Ningún hombre, ningún libro de superación personal ha podido tener la capacidad de superar todos los obstáculos que esta palabra, bendita palabra de Dios, ha venido a tumbar. Alguien dijo que la palabra de Dios es el yunque con el cual se han roto millones de martillos. Martillos que han pretendido venir a ser más fuerte que el yunque. Cuando le intentan dar a la palabra de Dios, el yunque los despedaza, los destruye. Por eso es que la palabra de Dios es tan vital y necesaria. Y yo oro en este día que puedan ser abiertos nuestros ojos para que cada domingo ninguno de nosotros ose decir, hoy me voy a quedar durmiendo en la casa. Ay, qué fastidio ir hoy a la iglesia. Cuando tú haces eso, tú estás queriéndole decir, Señor, sencillamente no me interesa lo que tú quieras decirme este día domingo. Yo quiero que lo veamos de esa manera. Porque si hay algo que la Biblia nos invita, es que no debemos dejar de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. El día domingo es sagrado. El día domingo es donde tenemos que tener esa expectativa de venir. Señor, háblame en este día. Quiero que hables y que mi corazón se llene de gozo por saber que estoy escuchando tu palabra y porque pones en mí el deseo de obedecerla. Marcos capítulo 1, 14. Después Juan, que fue encarcelado Juan, Jesús vino de Galilea predicando el evangelio del reino. Esto es cuando Jesús no estaba hablando las parábolas. Él todavía no estaba hablando las parábolas. Él estaba hablando claramente su mensaje de una manera muy sencilla. ¿Y cuál era el mensaje sencillo? Aquí en Marcos capítulo 1, sencillo. Vengan, arrepiéntanse. Vengan y crean en el ¿qué? En el evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ya está aquí. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepiéntanse de su pecado, aborrezcan su vida pasada, comiencen a ver su pecado por primera vez en sus vidas como el más grande de sus problemas. Pero al mismo tiempo miren lo que Dios está haciendo. Esta es la verdad que vemos acá. Escuchen el evangelio con atención, es lo que está diciendo Jesucristo. El anuncio del evangelio
que el Dios de los cielos, el Dios soberano, el Dios todopoderoso, que decidió salvar al hombre a través de la muerte de su propio Hijo. Esa es la buena noticia del Evangelio, que hay salvación en Cristo Jesús para todos aquellos que creen en Él. ¿No es esa una maravillosa noticia? Y ayer reflexionábamos en el discipulado, analizando la eternidad. Usted sabe, mis amados, lo que es la eternidad. Usted se ha puesto por un momento lo que es la eternidad. Si usted, en los días más felices que usted pueda tener, sáquelos. No sé cuál haya sido su día más feliz. Yo sé que mi esposa que está allá atrás dice, el día que lo conocí a él. Pero independientemente de cuál haya sido su día más feliz, escúcheme, independientemente de cuál sea ese día, usted debe entender algo. Ese día que usted tuvo tan feliz no se compara con la eternidad que Dios tiene preparada para tu vida. Por favor, por favor. Si usted se siente alegre por el hecho de recibir a su hijo entre sus brazos, cuando el doctor se lo trae después de haberlo extraído de su vientre, y eso genera una felicidad en usted, imagínese la felicidad de que en este caso no sea un doctor trayendo un bebé hacia sus brazos, sino que sea el mismo Señor Jesucristo trayéndonos delante del Padre para disfrutar de una eternidad con Él. ¿Alguien puede ver la magnitud de lo que esto significa? Y vas a tú cometer el error de cambiar esa eternidad por 70, 80, 90 años, 100 años que tú puedas vivir aquí. Por favor, no cometas ese error. Por eso es que Pablo dice, pongan su mirada en las cosas de arriba. Esto es lo que necesitamos nosotros. Y cerramos con estas aplicaciones. Esto es para el creyente directamente. El número 1, no te canses de predicar el Evangelio. No ceses de sembrar la semilla, por más desalentador que puedan parecer los resultados, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Número 1, no te canses de predicar el Evangelio. No ceses de transmitir a otros el mensaje del Evangelio. No dejes de sembrar la semilla, por más desalentador que pueda parecer los resultados. Por más que usted diga, pastor, pero es que le he hablado una y otra vez. Ese muchacho no tiene remedio, pastor, mi esposo, por favor, ¿hasta cuándo? No dejes de hacerlo. No dejes de llevar el mensaje en tus posibilidades. Si tienes redes sociales, usa eso para algo positivo. Son más las fotos que publicas sacando la lengua allí y publicando cualquier tontería que la palabra de Dios que publicas. Y discúlpeme, no me meto aquí con las redes sociales de nadie, pero utiliza todo lo que tienes para llevar el mensaje del Evangelio. Aprovecha el tiempo, la oportunidad que se nos ha encomendado de ser embajadores, de llevar el mensaje. En cada momento, cada vez que tengas la oportunidad, háblale a alguien de la palabra de Dios. No necesariamente tienes que esperar el día jueves o el día cuando vayamos a evangelizar en el hospital o en cualquier actividad evangelística. En todo momento, en todo tiempo. Esto se trata de la semilla, no del sembrador, dijo Steve Lawson. Esto se trata de la palabra. ¿Quién es la que tiene el poder de transformar? La palabra de Dios. Esto se trata del poder de la semilla, no de los sentimientos del sembrador. O sea, me estoy refiriendo ya a nosotros, al sembrador, a los sembradores que somos nosotros. Esto se trata de la semilla, del poder de la semilla, no de nuestros sentimientos. Hoy no me siento, pastor, para salir a evangelizar. Hoy estoy como desanimado. No, esto no se trata de tus sentimientos, porque es la palabra la que tiene el poder. Y como hemos aprendido, simplemente llevar la palabra hará su trabajo. Es más, ni siquiera tenemos que estar como es queriendo maquillar ni adornar la palabra para defenderla, porque la palabra es como un león, como dijo Charles Spurgeon. Usted no necesita defender al león, usted simplemente suelte al león y el león se defenderá solo. Se los comerá, porque así es la palabra de Dios. Cualquier argumento en la mente de cualquier persona terminará destruido, devorado por la palabra de Dios. Más adelante lo veremos, pero en el versículo 26 de allí de Marcos, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. ¿Lo está leyendo? ¿Sí? Versículo 26, 4:26. La semilla es como una semilla que cuando un hombre echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla ¿qué? Brota y crece sin que él sepa cómo. O sea, ese sembrador se encarga de ¿qué? Colocar la semilla, él se acuesta, se levanta el día siguiente y ve que la semilla ha crecido. Pero ¿qué dice al final aquí el Señor? Crece sin que él sepa cómo.
sea, a nosotros no nos compete saber cómo va a suceder, de qué manera lo va a hacer el Señor. Simplemente lo que debemos estar seguros es que el Señor va a hacer que esa palabra haga su trabajo y fructifique. Nuestro deber es sencillamente colocar la semilla. Si se entiende esto acá, mi amado, hazlo con tus hijos, hazlo con tu familia, hazlo con las personas que tengas la posibilidad. No caigas en el error de decir, ya no voy a hablarle a más a nadie porque ya me cansé de esto. No lo hagas. El poder lo tiene la semilla y aquel quien ha provisto la semilla, o sea, Dios. Bien, tú predicas la palabra y tú le dejas a Dios que Él haga la obra que Él quiera hacer a través de la predicación de su palabra. O sea, tú encárgate de la palabra, Dios se encarga del resto. Predica la palabra porque en el momento en que menos te lo esperas, es posible que esa semilla fructifique y que produzca una cosecha sorprendente de hombres y mujeres transformados por el poder del Evangelio. Simplemente debemos creerlo. Dios nos ha dado el privilegio de ser sembradores de esa semilla. Jesucristo fue el primero. Y ahora nosotros nos hemos convertido también en esos sembradores. Número 2, mira la dignidad del sembrador. Aquí nosotros tenemos que ver la dignidad del sembrador. El sembrador, el Señor Jesucristo. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Analicemos esta expresión. ¿Quién es el sembrador? Jesucristo. Y Él dice aquí en Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, Dios sigue siendo el merecedor de la gloria. Aquí nosotros tenemos que ver la dignidad del sembrador. Nosotros tenemos que recibir esa palabra como tierra aquí. ¿Por qué? Porque el sembrador es digno de la gloria. Porque ese sembrador merece obediencia. Porque ese sembrador merece todo el honor, el imperio, el poder por los siglos de los siglos. Por esa razón tú tienes que venir a este lugar dispuesto a honrar a ese principal sembrador, que es nuestro Señor Jesucristo, siendo una buena tierra, pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame, dame un corazón de carne, haz que mi corazón sea obediente, que yo sea sensible a tu palabra. No quiero, Señor, estar siendo más desobediente. Ayúdame a ser transformado por esta palabra que estoy escuchando, que pueda germinar y que se pueda ver el fruto en mi vida, en mi diario vivir. Jesús lo dijo claramente, por sus frutos los conoceréis. Nosotros aquí en la congregación podemos engañar a cualquiera, porque aquí cualquiera puede aparentar frutos, pero los verdaderos frutos, mis amados, es cuando nadie te está viendo. Es cuando tienes la oportunidad de pecar y no lo haces. Es cuando tienes la oportunidad de hacer cosas malas y es allí cuando verdaderamente demostramos el fruto que tenemos dentro de nuestras vidas. Aquí cualquiera, tradicionalmente la iglesia está acostumbrada a eso, a creer que una persona está llena del poder porque brinca, porque grita, porque salta, porque dice esto y lo otro. Pero no es aquí, mis amados. Aquí cualquiera es santo. Es allá afuera en nuestro día a día. Es allá afuera cuando la gente se pone en contra de nosotros, cuando verdaderamente debemos demostrar una vida fructífera en el Señor. Número 1, predica la palabra, no te canses de predicar la palabra. Y segundo, mira la dignidad del sembrador, mira la dignidad de Jesucristo, mira la dignidad de Dios el Padre, a quien ha enviado a Jesucristo para que traiga este mensaje. Y dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene que vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y tú y yo tenemos ese privilegio de que hemos pasado de muerte a vida por causa de esta bendita palabra, por causa del poder del mensaje del Evangelio, que sigue siendo un Evangelio con poder y autoridad para traer transformación a todo aquel que cree. La dignidad del Señor. Apocalipsis 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún ni siquiera que mirarlo. Mis amados, esta es la dignidad del sembrador. Esta es la dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la dignidad de aquel que te ha llamado a ti y que me ha llamado a mí a una salvación y a una vida eterna. Pide al Señor humillado que te haga una buena tierra para que pueda
que cada vez que escuches la palabra sea fértil en tu vida, trayendo cambios profundos en ti. Necesitas cambios profundos en ti, pero necesitas ser una tierra verdadera que se prepara para escuchar la palabra de Dios. Tu familia, tu entorno pueden ser muy difíciles, pero recuerda que tenemos un mensaje de esperanza, un mensaje poderoso, un mensaje transformador, el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador y Señor. Predica la palabra, amado hermano, riega la semilla y deja los resultados en las manos de Dios.